Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente aquí estamos para continuar con el estudio de grupos familiares. Estamos aquí reunidos nuevamente. Vamos a ver ahora, nos toca ver la lección número 2 y tiene por título El mundo bajo el maligno. Pero antes, amados hermanos, quiero que se ponga este tiempo en las manos de Dios. Quiero que me ayuden a orar ahí en sus casas para que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí nuevamente, Señor, reunidos para que tú, Señor, tomes el control de este tiempo, para que tu Espíritu Santo nos ayude, nos instruya, nos llene de tu luz, que nos dé revelación de tu palabra, para que podamos, Señor, poner por obra todas las cosas que aprendamos el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú seas direccionándonos, que tú seas el que nos ayudes en este tiempo y que tengamos un corazón dispuesto para hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comenté, hermanos, estamos en la lección número 2 y tiene por título El mundo bajo el maligno. Vamos a ver lo que nos dice el versículo clave del día de hoy. Esperemos que todos ya tengan su librito ahí en casa. Vamos a leerlo. Y dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto está en la primera carta de Juan 5:19. Y el tema es importante porque nosotros como cristianos, dice aquí, que tenemos que tener esa posición, que esa posición ya nos pertenece, de amar y de ser luz. Y al ser luz nosotros tenemos ya una posición dentro del reino. Como creyentes es importante que sepamos que ya pertenecemos al reino de la luz y no al reino de las tinieblas. Hay que recordar que esto es porque Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Él tuvo que morir por nosotros. Él pagó ese precio para que nosotros fuéramos salvos. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que apropiarnos de ese sentido de pertenencia. Es importante, hermanos, que me vayan siguiendo, porque por el tiempo no podemos detenernos para poner ahí en las rayitas donde tiene el hueco. Ahí va, dice, le pertenecemos. Y tenemos que apropiarnos de eso. Ahora, muchas veces como cristianos no estamos bien cimentados en esta parte, puesto que a veces nuestra oración es no pensar, es una excusa para no pensar en las cosas y nos ponemos a orar para que nos dé el Señor, nos saque de los problemas que tenemos. Sin embargo, eso no dice la palabra de Dios o Jesús nos vino a decir que nosotros no era para que nosotros la pasáramos bien. El recibir a Cristo ciertamente es una bendición muy grande, pero así como Él padeció, quizá nosotros también tengamos que soportar, pero estando en Cristo lo podemos soportar todos. Dice la palabra que no va a ser fácil, ¿verdad? No vamos a pasar situaciones fáciles como ahora, ¿verdad? Que estamos pasando situaciones muy complicadas a nivel mundial. Y yo creo que también no nada más a nivel mundial, sino también en nuestras vidas como personas, como jefes de familia. A veces ya no tienen trabajo, ya no tenemos dinero o estamos padeciendo alguna necesidad. Sin embargo, aquí dice que no sería fácil, ¿verdad? Porque Jesús lo dice en su palabra, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, ¿verdad? Que Él ha vencido al mundo, y si Él lo venció es porque esa es una de las promesas. Sin embargo, nuestra oración, como veníamos diciendo, nuestra oración no nada más es para pedir que nos libre. Muchas veces estamos orando en esa dirección y está bien. Sin embargo, tenemos que entender que no nada más es orar. A veces el Señor nos manda a orar para que le podamos pedir su dirección, y eso es lo que nos olvida a veces. Nosotros pensamos estar orando y pidiendo por una situación, pero a veces nos dice que actuemos y no lo hacemos, y es por eso que dice que no va a ser fácil. Tenemos que enfrentar la situación, tenemos que enfrentar los problemas. Yo recuerdo una parte en la Biblia que habla de Josué. Josué no nada más oraba, sino que él actuaba, él pedía dirección. Cuando tenía que ir a hacer alguna cosa o atacar a alguien,
él le decía a Dios que si podía hacerlo. Cuando se derribaron los muros de Jericó también, él lo hizo. Entonces nosotros tenemos que tomar esos ejemplos para que nosotros a la hora de orar lo hagamos de la manera correcta. Ser valientes, dice la palabra, que tenemos que ser valientes para enfrentar al mundo. Porque como cristianos debemos de saber que ya somos de Dios y Dios nos oye. Si nosotros oramos, Él nos oye. Y la verdad es una verdad que si nosotros somos de Dios, tenemos seguridad de que ya no estamos del lado del maligno. Ya Él ya ha sido vencido. Nosotros tenemos esa seguridad. Debemos de estar seguros. Porque si nosotros tenemos que estar seguros, porque en Efesios 3:12 nos habla acerca de esa seguridad, y se lo voy a leer rápidamente para que ustedes lo escuchen. Y dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, nosotros tenemos que confiar que Él es el que nos va a sacar de las situaciones que estamos pasando, pero también nosotros tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Hacer las cosas que a Él le agradan. Y bueno, y a menos que nosotros no tendemos que dudar de eso, porque nosotros ya somos cristianos maduros que conocemos de la palabra de Dios. Aquí esta carta sí nos habla de que le está hablando al cristiano, al que sabe que ya es de Dios. Y aquí dice: puesto que somos de Dios, somos partícipes de la naturaleza divina. Esto está en 2 de Pedro 1:4. Que hemos nacido de arriba, hemos nacido del Espíritu, somos una nueva creación. Es lo que el Nuevo Testamento nos dice. Y esto es verdad, hermanos, porque nos enseña con respecto al creyente. Sabemos que somos hijos de Dios, relacionados en un sentido íntimo. Es decir, que nosotros ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Así lo dice. Y nosotros tenemos esa confianza, ¿verdad? Que cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en un sentido íntimo con Él, una relación personal, entonces Él nos oye, ¿verdad? Pero para eso Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12: yo sé en quién he creído. Aquí no lo dice completo en el librito, pero ahí en sus casas ustedes lo van a ver. Como les repito, por el tiempo no podemos estar leyendo todos los versículos, pero sí en su casa chéquenlo, por favor. Pablo eso era lo que creía, eso se lo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:12. Y también dice: yo estoy en Cristo. Y esto está en 2 de Corintios 5:17, ese lo debemos recordar muy bien, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, si alguno está en Cristo. Y también Gálatas 2:20, ¿verdad? Cristo vive en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó, ¿sí? Así dice Gálatas 2:20. Pero esta es lo que nosotros debemos de estar conscientes. Aquí dice que tenemos que tomar conciencia de que nosotros ya no pertenecemos al maligno, que nosotros ya estamos del lado de la luz y fuimos llamados a ser luz, ¿verdad? Por eso aquí hay unas preguntas. Dice que si somos conscientes de un hombre nuevo en nosotros, uno completamente diferente, un hombre nuevo. Eso es tener conciencia, que realmente hayamos nacido de nuevo. Los cristianos, como nosotros, tenemos que saber y estar seguros, como dice aquí, ¿no? Que tenemos que estar seguros de que ya no somos más del maligno, que pertenecemos a Dios, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto es importante para nosotros, porque entonces nosotros podemos tener las promesas que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces es importante que eso creamos, hermanos. Muchas de las veces no creemos, ¿verdad?, que estamos en Cristo, y esto es porque no hemos nacido de nuevo o dudamos de que Él pueda contestar nuestras oraciones. Y esto es por eso, porque no nos apropiamos de las promesas. Hay que recordar que somos nuevas criaturas, pero debemos entender que el mundo está en el poder del maligno, aquí dice, y no podemos creer que el mundo puede ser cristianizado. Bueno,
a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué vamos a predicar o por qué lo estamos haciendo? Bueno, al decir no puede ser cristianizado, no está hablando de que no vayamos a hablar, ¿verdad?, de la palabra, sino que está hablando que nosotros al enemigo no lo podemos cristianizar, como dice aquí, dice que no es posible que sea cristianizado, debemos dejar de hacer aquello para que fuimos llamados, no lo debemos de dejar de hacer, tenemos que predicar el evangelio, ¿sí?, a toda criatura. Y esto es importante porque la gente del mundo está avida y ahorita más con esta situación que está pasando de que nosotros como cristianos tenemos que apropiarnos de las promesas y ser luz para aquellos que están en oscuridad. Entonces, aquí dice las Escrituras, nos dicen que debemos mantener nuestra posición cristiana, ser sal y luz del mundo, sazonar al mundo en el amor de Cristo y dejar en su verdad reine en nuestras vidas. Reprimir cuanto podamos, dice, cuanto podamos la maldad, que no reine en nosotros. Tenemos que reprimirla. Nosotros ya no podemos dejar que el mundo nos arrastre hacia abajo, que las cosas que están sucediendo, las mentiras que manda el enemigo nos puedan tocar. Tenemos que entender esa posición, tenemos que posicionarnos de ello y decir, nosotros no vamos a caer en eso, nosotros vamos a ser librados, aunque el mundo caiga, nosotros vamos a levantarnos. Eso es muy importante. Luego aquí me llama la atención que dice, Martin Lloyd-Jones, es teólogo del siglo pasado, escribía sabiamente que como cristianos vivimos en un mundo extremadamente malo que es opuesto a Dios y que estará haciendo todo lo posible, como les decía, para arrastrarnos hacia abajo. Y esa es una realidad. Y muchas veces nosotros pensamos que no nos va a pasar, ¿verdad?, que no vamos a ser contaminados. Pero para que eso no nos pase, hermanos, necesitamos apropiarnos de las promesas, como dice aquí, seguir orando, seguir buscando de Dios, saber que nuestra posición en Él es lo más importante y que no vamos a ser arrastrados por el enemigo, ¿verdad? Tenemos que mantenernos puros, nos debemos mantener en santidad, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creyéndole a Dios, orando y buscando del Señor todos los días. Es importante, ¿verdad? Pero aquí también habla de que hay en la iglesia ha ido en dos direcciones. Dice que son los reformadores sociales una imposibilidad y los monásticos creían aislarse totalmente del mundo. Esta posición es mucho más común de lo que muchos creyentes se den cuenta. Y muchos cristianos, hermanos, se retiran del mundo. Ese es más que nada alguien que dice, no, pues yo me voy a salir, me voy a quedar aquí y a ver qué es lo que pasa. No, nosotros no estamos llamados a poner, dice aquí, nuestra luz bajo el almud. Bajo el almud era algo como que algo que tapaba la luz, que no permitía que saliera y resplandeciera. Nosotros no podemos estar en bueno, ahorita sí porque estamos en una situación complicada, ¿verdad? Pero lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través de este medio, compartir el evangelio, predicar a lo que más podamos, mandar los mensajitos. Yo, por ejemplo, le he estado mandando a mis primos, le he estado mandando mensajes de lo que se predica aquí, y él, la verdad, me ha estado contestando y la verdad le ha gustado, ¿verdad? Y qué importante es que él a través de estos medios pueda, y no nada más él, todas las personas puedan recibir a Jesús. Si ciertamente no podemos decir, es que ya no puedo salir, pretextos no podemos poner. Tenemos que ser luz aún en estas situaciones que están pasando, ya que es un mundo contrario a lo que somos. El mundo es malo, pero dice que nosotros debemos siempre estar gozosos, ¿sí? El mundo está destinado a estar, nosotros como cristianos estamos destinados a tener alegría, no vivir en la miseria. Nosotros, bueno, se oye muy feo aquí, ¿verdad? Miseria, pero como cristianos no podemos dejarnos influenciar y decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer para no estar así? Pues creerle a Dios, en las promesas de Dios. Y entonces nosotros no podemos seguir así. Tenemos que salir y siempre ser luz. Debemos hacer labor social para la gente. Muchas veces decimos, pero es que no podemos hacer ciertas cosas o oponernos a la autoridad.
Aquí nos habla de que si somos luz y sal hay cosas que no van en contra de la voluntad de Dios y se oponen a las cosas que nosotros debemos hacer. Y como cristianos tenemos que oponernos. Nosotros podemos salir a manifestar lo que nosotros sentimos, como lo que pasó no hace mucho con las personas el gobierno que aprobó los matrimonios, ¿sí?, de hombre con hombre, mujer con mujer, y salieron los cristianos a marchar, ¿verdad?, para evitar que esa ley se cumpliera. Nosotros hicimos todo lo posible porque eso pasara. Sin embargo, el mundo no hizo caso y aprobó esas leyes, pero nosotros no debemos dejar de hacer esas cosas. Y bueno, hermanos, este es el tema del grupo familiar para el día de hoy. Yo creo que es importante que nosotros siempre vivamos en luz y en amor y que podamos entender que nuestra posición como cristianos es muy importante. Tenemos que guardarnos, tenemos que entender que somos de luz, que realmente estamos en luz. Y ahora, hermanos, quiero invitar a todos aquellos que nos ven por este medio, aquellos que todavía no dan ese paso de fe, que hagan una oración conmigo para que reciban al Señor Jesús. Quiero invitarles, por favor, aquellos que nos están viendo, cierren sus ojos y acompáñenme. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Jesús, que nos ayudes a comprender esta palabra, que queremos estar del lado de la luz. Te pido que tú seas el que nos guíes. Y aquellos, Señor, que no te han recibido, ahora mismo oro para que tú les recibas, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú, Señor, les des esa paz, les des ese amor, que tú llegues a sus corazones. Te pido que cada uno de aquellos que están viendo este devocional puedan ellos entender la posición que tenemos como cristianos. Ahora bien, oro por todos aquellos para que reciban a Jesús en sus corazones. Te pido que abras el entendimiento de cada persona, de cada oyente, y que puedan recibir de ti, Señor. Que tú les perdones todos tus pecados, que tú les abras el entendimiento, Señor, y que tú seas glorificándote en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.